están, señores? Vamos a empezar la clase de hoy. Miércoles, hoy es ecuaciones diferenciales, ¿sí? Hablando de un tema que es complementario del anterior. En el anterior hablamos de ecuaciones exactas. Al final les voy a enviar también unos ejercicios que tienen que ver con ecuaciones exactas y el tema de hoy. El tema de hoy se llama factor integrante. ¿De qué se trata? Entonces, hablemos lo siguiente. Vamos a hablar del tema de factor integrante. Factor integrante. Bueno. Entonces, voy a mostrar un ejemplo para entender la definición. Este ejemplo es tomado de uno de los libros de ecuaciones diferenciales. El ejemplo es una ecuación diferencial que no es exacta, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial dice, no es exacta, dice lo siguiente. Vamos a ver, que no es exacta. Sí, aquí está. Qué pena, aquí está. Que estaba tomando el libro que no era. La ecuación diferencial es esta. ¿Sí? Esto es un libro de ecuaciones diferenciales, Simons, pero bueno, cualquier libro trae este tema. Entonces, dice, sea la ecuación diferencial xy menos 1 por dx. ¿Sí? Después sigue más x cuadrado menos xy por dy igual a 0. ¿Listo? Entonces, este ejemplo nos sirve para entender el tema que viene. Bien, entonces, dice lo siguiente. Cuando usted tiene una ecuación diferencial de este estilo, usted sabe que este elemento se va a llamar m de xy. Y este elemento se llama n de xy. A veces lo llaman P y Q. Esas son las letras que más se usan, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que uno se hace, vea que no es homogénea de paredes separables tampoco. O sea que esa ecuación diferencial debería ser exacta, o si no, la vamos a tratar por factor integrante. Te explico. Entonces la pregunta que uno se hace es clase anterior. Pregunta, ¿es exacta? ¿Listo? ¿Cuál es el test? Para que sea exacta debe suceder que dm de y tiene que ser igual a dn de x. Si esto pasa, integro esto con respecto a x, esto con respecto a y la resuelvo. Pero observemos, ¿quién es dm de y? Dm de y es x. ¿Quién es dn de x? 2x menos y. Son diferentes. Repito, ¿quién es dm de y? X, la derivada de y es 1, queda x menos 0. Queda x. ¿Quién es dn de x? 2x menos y. Son diferentes. O sea que definitivamente esta ecuación no es exacta. No es exacta. Bien. Entonces, sin embargo, observen esto. Voy a tomar toda la ecuación que se llama xy menos 1 por dx más x al cuadrado menos xy por dy igual a 0. ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué la coloqué en corchete? Porque la voy a multiplicar por x a la menos 1. X a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. Entonces debo multiplicar al otro lado por x a la menos 1. ¿Para qué? Para que utilizar el hecho de que multiplicar a ambos lados de una ecuación no se altera la solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto quiere decir que al multiplicar por x a la menos 1, ¿cómo me queda la nueva ecuación? Me queda y
menos 1 sobre x, haciendo la operación, por dx. ¿Qué sigue? Más. Por x a la menos 1 quedaría x menos y por dy. Igual 0 por algo es 0, ¿no? O sea, igual a 0. Entonces seguimos. Así como van las cosas, continuamos. Y esta es una ecuación donde para diferenciar el de acá, a este elemento lo voy a llamar P y a este elemento lo voy a llamar Q, porque son diferentes de los que están originalmente. Hagámosle el test a este lado. Le vamos a crear aquí un pequeño espacio para no... Creamos aquí un espacio, ¿sí? Entonces vamos a hacerle el test. Le vamos a hacer el test a esta ecuación. Entonces el test sería derive P con respecto a Y, ¿no? Porque el P es el N. Derive P con respecto a Y. Y esto le da 1. Y ahora derive Q con respecto a X. Esto le da 1. O sea que esta ecuación es exacta. Entonces, este elemento que está aquí, que es lo que vamos a aprender hoy, a encontrarlo, este elemento se va a llamar factor integrante porque convierte una ecuación diferencial que no es exacta en una exacta que se puede resolver. Sin embargo, pues llevemos el problema hasta las últimas consecuencias. Resolvámosla, porque aquí estamos demostrando que esta última ecuación es exacta porque cumple con el test de la exactitud, que es que d de y sea igual a de q de x. Aquí no la cumplía, esto era diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la pregunta, ¿es igual? No es igual, entonces no es exacta. Aquí, ¿es igual? Es igual, no es exacta. Bien, entonces vamos a resolverla por el método que vimos en la clase anterior. Entonces, el método de la clase anterior es... Entonces sería así. Ese método sería, como esto se ha derivado con respecto a x, entonces la función, la original phi de xy, va a ser igual. Esto lo integro con respecto a x, queda integral de y menos 1 sobre x con respecto a x. Esto es igual, que es la integral de y, x por y. ¿Y qué es la integral? Menos logaritmo natural de x, más una constante, la constante sería h de y. El método que yo espero que ya con los ejercicios que les envíe hoy quede un poquitico más fortalecido. Ahora, ¿quién es phi de xy por otro lado? Phi de xy es, integro esto con respecto a y. Entonces sería integral de x menos y con respecto a y. Y me queda xy menos y cuadrado sobre 2 más una constante k en x. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que yo llamo el balanceo de la ecuación. Esta cantidad es igual a esta. ¿Listo? Esta cantidad es igual a esta. ¿Ve? Y para que quede bien diferenciada la correspondencia, esta cantidad es igual a esta. ¿Sí? Quedan con colores distintos. Bien. Por lo tanto, esto funcionó bien porque la ecuación es exacta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Entonces, en este momento, yo he encontrado, armo el phi de xy y digo lo siguiente. Luego, el phi de xy será igual a lo que yo armo, sería xy menos logaritmo natural de x menos y al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Pero una vez que yo he armado el phi, ¿cuál es la respuesta definitiva del problema? Todo esto les va a ayudar también para cuando estén haciendo los problemas de esta parte, tengan buen resultado y puedan fortalecerse en esta práctica, ¿no? Una práctica para resolver estas ecuaciones diferenciales.
Entonces, esto que está acá sería ¿qué? Perdón, esto quedó de la parte anterior. Vamos a borrar esto también, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces sería que la respuesta para este problema es que la ecuación diferencial original tiene como solución x por y. Voy a escribir primero este señor. Menos y cuadrado sobre 2, me parece más propicio, menos logaritmo natural de x igual a una constante c. Y esa sería la familia de curva solución. O sea, esa sería la respuesta. Ahora, esta respuesta que usted ve acá es una solución de carácter implícito, ¿no? O sea, es una solución, comentarios adicionales, ¿no? Que hemos visto antes, es una solución como la mayoría de las soluciones de una ecuación diferencial, implícita, casi siempre A implícita. Listo, entonces ya, la hemos resuelto. ¿Cuál es la pregunta que surge? ¿De dónde salió ese x a la menos 1? Porque no es que todo el tiempo se meta usted a Google a preguntar, olvide, o a llamar al profesor tampoco. Ya vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar de dónde sale ese elemento. Pero primero que todo vamos a ver esta definición. Definición. La definición dice lo siguiente. Si la ecuación diferencial m de xy de x más n de xy de y igual a 0, si esa ecuación diferencial no es exacta, como nos pasó ahorita, o sea, el ejemplo sirve para entender esta definición y por eso lo hice de primero. Si esa ecuación no es exacta, pero existe un factor mu. Un comentario con respecto a ese factor mu. Ese factor mu va a tener tres opciones dentro de la ecuación. O sea, el factor mu que ustedes están viendo ahí tiene lo siguiente. Ese factor mu tiene, perdón, aquí entre paréntesis, mu puede depender de x, mu puede depender de y. Y hay factores más complejos que dependen tanto de x como de y. O sea, multiplicarlo por una función de dos variables. Si el factor mu es tal que al multiplicar mu por m por dx y al multiplicar mu por n por dy igual 0, estos son los nuevos elementos de la ecuación. Este es P y este es Q, por eso ayuda el problema anterior. Que al multiplicar es exacta, coma, diremos, como esto es una definición, ¿qué pasa cuando un factor convierte una ecuación no exacta en una exacta? Diremos que mu es se llama así, factor integrante, se llama factor integrante de la ecuación diferencial. ¿Listo? Esa es la definición. O sea, que en el ejemplo anterior, lo que nosotros encontramos, ¿qué fue lo que encontramos? Mu de x igual 1 sobre x. Entonces, hagamos un comentario. Vale la pena hacer un comentario, ¿no? El comentario sería este. Para que todo quede claro y poder abordar con conocimiento del problema la solución del problema. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, nota, de acuerdo a esta definición, nota.
La ecuación diferencial que era x por y, pero un momentico, ya la miro bien, porque la tengo aquí en el libro, x por y menos 1 x cuadrado menos xy, ya. Entonces sería la ecuación x por y menos 1 por dx más x cuadrado menos xy por dy igual a 0. De acuerdo a esa definición, ¿sí? Esa, que no vaya a copiar una que no sea la que es, ¿no? Esa ecuación diferencial admite el nombre sería un factor integrante de la forma mu de x. Ahora alguien se preguntará, bueno, ¿será el único? Hay muchas ecuaciones diferenciales que les pasa esto. Admite factor integrante de x, admite factor integrante de y. Inclusive la misma ecuación admite los tres factores integrantes de los tres tipos. Pero como uno la quiere resolver, con que encuentre uno, puede uno darse por bien servido porque la pudo resolver. ¿Bien? Entonces ahora viene el tema que nos ocupa principal, y es: usted va a encontrar una gran cantidad de ecuaciones diferenciales que admiten cualquier tipo de factor integrante y las va a poder resolver. Entonces vamos a mirar hoy cómo encontrar el mu de x o mu de y. Entonces resulta que el teorema que vamos a demostrar nos va a decir prácticamente cuál es la solución a nuestro problema. Y entonces, como ejemplos, vamos a resolver una ecuación diferencial con factor integrante de x, una con factor integrante de y ese sería el tema central de hoy. Porque usted ya tiene una cantidad de opciones nuevas para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ya que, pues, el día sábado se viene una ecuación diferencial que es la más importante de todas, que es la ecuación lineal. Permitamos conocer esto. Entonces, nos queda por ahí la de Bernoulli, la lineal, y prácticamente los métodos ya están cubiertos y nos dedicamos a las aplicaciones, que hay muchas aplicaciones bien interesantes. Cuando hayamos terminado las aplicaciones, vamos a hacer un primer parcial. ¿Listo? Entonces, seguimos. Teorema. Teorema dice lo siguiente. Dice, si la ecuación diferencial m de xy por dx más, pero voy a mirar cómo va la calidad del video porque ya, perfecto, está bien. No quiero que me vuelva a pasar, a veces el video no se aparece borroso. N de xy por dy igual 0, ¿sí? Si esa ecuación diferencial no es exacta, y además la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividido entre m, dividido entre n. O sea, usted le hace ese test. O sea, que, de nuevo, usted coge la ecuación y le aplica este test. Y además, esta expresión depende solo de la variable x, coma. Entonces, la ecuación
la ecuación admite un factor integrante. Un factor integrante. Bueno, claro que el teorema tiene una cualidad. No solamente vamos a ver que con este test admite factor integrante, sino que este test me permite encontrar el factor integrante, que es una maravilla. Entonces veamos la demostración a ver cómo viene. Y hay un test parecido para factor integrante que dependa solo a un factor integrante de la forma, qué pena, de la forma mu de x. O sea que hay un test para mu de x y hay otro test parecido para mu de y. Entonces la demostración es la siguiente. Entonces viene así, demostración. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a suponer sea mu por m de x más mu por n de y igual a 0 exacta. ¿Listo? Ahora, este mu, ¿quién es este mu? Este mu es un mu de x. Bien, entonces, ¿qué pasa si es exacta? O sea, estoy asumiendo que admite un factor integrante que depende de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Derivo esto. Como es exacta, a este lo voy a llamar P y a este lo voy a llamar Q. Entonces, la derivada parcial de P con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de Q con respecto a x. ¿Qué pasa entonces? ¿Pero quién es la derivada de P con respecto a y? Esto es constante, entonces sería mu por dm de y. Porque esto es constante con respecto a y. ¿Y quién sería la derivada de Q con respecto a x? Aquí si hay un producto. Sería mu por dn de x más n. Hay que derivar esto con respecto a x. Ah, pero eso solamente depende de x, entonces sería por de mu de x. ¿Listo? Solamente hay una variable, por eso es que derivada común y corriente, no es que derivada parcial. Entonces miren lo que estoy haciendo, repito. Digo, al multiplicar por un factor de x, esta ecuación estoy asumiendo que es exacta. Entonces, si es exacta, quiere decir que la derivada de esto con respecto a y, esto es constante, queda así. Aquí hay un producto, es el producto. Bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a despejar mu. Entonces, para despejar mu, hago lo siguiente. Factorizo mu primero. Entonces lo voy a factorizar a este lado. Entonces, si yo factorizo mu, quedaría mu factor. Perdón, mu. Mu factor de m de y menos de n de x es igual, si eso lo pasé a restar factorizando el mu, a n por de mu de x. El n lo paso a dividir. Entonces, este n lo paso a dividir y me queda que dm de y menos de n de x, que va dividido entre n, es igual a 1 sobre mu por de mu de x. ¿Listo? Y ahora sí, vea usted, esto solo depende de x. Para que no haya inconsistencia, esto solo tiene que depender de x. Y una vez que usted tenga esto, reemplaza, resuelve esta ecuación y encuentra el mu. Perdón, esto último, ¿sabe cómo lo vamos a entender? Resolviendo el problema inicial. Y vamos a resolver el problema inicial.
problema inicial dice, o sea, ahí está ya demostrado, esto solamente depende de x. Pero bueno, para que ustedes lo vean, que el teorema funciona bien, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces el ejemplo es, volvemos a nuestro ejemplo que lo hemos tomado, ejemplo, tengo la ecuación diferencial que se llama xy menos 1 por dx más x2 menos xy por dy igual a 0, ¿sí? Esa ecuación diferencial, estoy revisando que sea exactamente la misma. Esa ecuación diferencial, ¿qué le pasa? Le voy a hacer este test. Le voy a hacer el test. Entonces, para hacerle el test, este elemento es m y este elemento es n, para hacerle el test. Entonces, el test dice de m de y. Entonces, vamos a hacer aquí de m de y menos de n de x, que lo voy a dividir entre n. Entonces, ¿cómo queda? De m de y es x. De n de x es 2x menos y. Dividido n. Dividido x cuadrado menos xy. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda... pero espera un momentico, porque esto es 2x menos y así. Claro, porque la derivada... Listo, ahora sí. Ahora sí vamos bien. Sí, de n de x es todo esto, con el signo afectando a toda la derivada. Entonces me queda x menos 2x me da menos x, más y sobre... Vamos a ver, solamente tiene que depender de x. Sobre x factor de x menos y. Esto se va a poder cancelar. Porque si yo arriba factorizo el signo, me queda menos x menos y sobre x factor de x menos y. Se cancela y se cancela. Y vea usted qué nos quedó. Nos quedó igual a menos 1 sobre x. Este es el elemento de la izquierda. ¿Ve? ¿A cuánto lo igualo? Lo voy a igualar a 1 sobre mu por d mu de x. Ahora, igualando a lo que está al frente, voy a encontrar mu porque esta es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, o sea que en el momento en que me dio solo de x, puedo igualar a esto y puedo encontrar mu. O sea que el teorema también facilita la consecución del mu. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Entonces, ese asunto vendría así. Vendría así. Y es que yo pasaría para acá el de x, quedaría menos de x sobre x es igual, separando variables, ¿no? Igual a 1 sobre mu por d mu. Integro a ambos lados, bueno, yo integro aquí, integro acá. Entonces me da menos logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de mu más 0. ¿Por qué 0? Porque yo quiero encontrar un factor integrante. Y el factor más integrante es cuando esto vale 0. Porque yo le doy 1, encuentro otro. Entonces, no necesito sino un solo factor integrante. Ojalá el más sencillo. Entonces, ¿qué hago yo? Resuelvo la ecuación. Tomo exponencial e a la menos logaritmo natural de x es igual a e a la logaritmo natural de mu. E a la logaritmo natural de mu es mu de x. Y esto sería 1 sobre e a la logaritmo natural de x y es igual a 1 sobre x. O sea que salió el factor integrante. Listo.
entonces el teorema creo que ya hemos visto cómo funciona. Este ejemplo es perfecto, porque este ejemplo usted lo aplica cada vez, hace el test, si depende solo de x iguala, resuelve la ecuación y tiene el factor integrante. Bueno, entonces para terminar hoy, voy a mostrar un segundo ejemplo que tiene que ver con factor integrante que depende solo de y. Entonces, factor integrante que depende solo de y sería, ya les comento, problema de la página 61. Página 61, que no lo había preparado bien. Sí, aquí hay uno, creo que aquí en el libro de Nagel hay uno. Dice, página 61, qué pena con ustedes ya, página 61, página 61, bueno, me acordé de este detalle. Página 61, factor integrante que dependa solo de y. X más 2 seno de y. Bueno, espera un momentico, ya estaba, si no, no contaba con este detalle. Vamos a mirar acá, vamos a mirar un problema acá, ¿sí? Entonces, ya les digo qué problema será, ¿no? Para factor integrante que dependa solo de y, se aplica lo siguiente, ¿no? Entonces, nota, ¿sí? Nota, qué pena, ¿sí? Pues yo aquí, nota. Es un teorema similar al anterior, dice, dada la ecuación no exacta, que se llama m de xy de x más n de xy de y igual 0. El test es el siguiente, igual que el anterior. Si la derivada parcial de m, esto no cambia con respecto a y, menos, o sea, son las derivadas cruzadas, aquí está con x, se pone con y, menos la derivada de n con respecto a x, pero este lo va a dividir entre menos m, depende solo de x, depende solo de la variable y. Entonces, ¿usted qué va a hacer? El teorema similar, igualito con todo lo demás. Entonces, la ecuación asterisco, llamémosla, entonces asterisco admite un factor integrante que se va a llamar mu de y, que depende solo de y, donde, similar a la parte del teorema anterior, la derivada parcial de m con respecto a y, menos la derivada parcial de n con respecto a x, dividido menos m, esto es igual a 1 sobre mu por de mu de y. Todo cambia, perdón, todo es igual, pero aquí queda la variable y. Entonces estaba buscando yo un problema para hacerlo, o sea, de un factor integrante que solo dependa de y. Entonces, ya vamos a mirar el problema. Véanlo ahí con cuidado y ya les saco el problema que es, ¿no? Un factor integrante que dependa solo de y. Entonces dice,
Problemas 13 y 14 de lado 5. Problemas 13 y 14 de lado 5. De la página 76. Listo. De la página 76. Listo. Página 76. El 11. El 11 tiene un factor integrante que depende solo de y. Entonces, el 11 de acá, eso fue lo que me faltó prepararles, pero bueno, lo vamos a hacer ya. Entonces, vea, el 11. ¿Cuál es el que vamos a hacer aquí? Claro que este es el libro de Nagel, ¿no? No miré el SIL, estaba mirando otros libros. Entonces, este ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Tiene la ecuación diferencial que está aquí, dice la número 11. Dice y cuadrado más 2xy. Y cuadrado más 2xy por dx más 11. Dice menos x2 por dy. Menos mal que apareció este signo. Igual 0. Usted tiene que adaptar esto así. Poner más y poner el menos con dy. Para que quede en forma estándar. ¿Ve? Quería hacer este comentario. O sea, usted la tiene que adaptar. Para que este señor sea el m y este señor sea el n. Entonces le vamos a hacer este test. ¿Cómo sería si le hiciéramos ese test? Entonces, si le hacemos ese test, funcionaría de esta manera. No lo voy a borrar, ¿no? Entonces, más bien dejémoslo ahí. Como dicen que quedó casi que de papaya, quedó ahí. Entonces, ¿cómo sería? A ver, de m de y, 2y más 2x. Perdón, de m de y, 2y más 2x. Le quito menos de n de x es menos 2x. Mucho cuidado porque hay una cantidad de signos, ¿no? Porque este de n es menos 2x. Y esto lo divido entre menos m. O sea, entre y cuadrado más 2xy. Listo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, vamos a ver si esto solamente depende de y. Confiamos en el señor Nagel. Sí, o sea, este problema es tomado del libro el otro libro que tenemos como guía, Nagel. Entonces, sería 2y. 2x más 2x quedaría más 4x. ¿Qué podemos hacer abajo? Factorizar. Quedaría y. Factor de y más 2x. Entonces, usted puede factorizar aquí arriba 2. Entonces le queda 2. Factor de y más 2x. Y abajo, ¿qué le queda? Y factor de y más 2x. Y se da cuenta que en efecto solo depende de y. Si solo depende de y, usted esto lo iguala como en el teorema anterior a 1 sobre mu por d mu de y ya estamos en terreno fácil para poder terminar. Entonces vamos a terminar el ejercicio porque creo que nos da el tiempo. Entonces el tiempo da. Entonces vamos a terminar el problema aquí arriba. ¿Quién es el factor integrante? Bueno, borremos esto, que no quiero borrar la ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría? Hay que resolver esta ecuación diferencial. Bueno, escribamos esto a este lado. Entonces sería 1 sobre mu por la derivada de mu con respecto a y es igual a 2 sobre y. Por lo tanto, separe variables. Quedaría de mu sobre mu es igual a 2 de y sobre y. Integre a ambos lados. Entonces, si usted integra a ambos lados, va a obtener que logaritmo natural de mu es igual a 2 veces el logaritmo natural de y ya hemos dicho por qué esto es 0.
pero el 2 puede subir. Entonces queda que logaritmo natural de mu es igual al logaritmo natural de y al cuadrado. Entonces, tomando exponencial a ambos lados, ¿sí? Que sería lo correcto para poder despejar, tomar exponencial o quitar el logaritmo, ¿no? Pero hagámoslo decentemente. Usted dice que e a la logaritmo natural de mu es igual a e a la logaritmo natural de y cuadrado. Esto da que el factor integrante mu depende de y me da y cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Factor integrante me da y cuadrado, ¿no? Sí. Esto quiere decir que si usted multiplica eso por y cuadrado le tiene que dar una ecuación exacta. ¿Sí? Menos 2x y se multiplica por y a la menos 2. ¿Sí? Voy a revisar. Bueno, hagámoslo a ver. No sé, a ver. No me comí ningún signo, ¿no? Bueno. Sobre menos m. Ya. Yo creo que... Espera un momentico, reviso una cosa. De m de y es 2y. Más 2x. Menos de más 2x. Esto está bien. Lo divido entre menos m menos y cuadrado más 2xy. Uy, creo que me comí este menos. Y si me comí este menos, ¿cómo queda esto? Queda 2y más 4x, 2y más 4x sobre menos y factor de y más 2x. Es negativo, o sea que esto es negativo. Sí, es que me acuerdo que la respuesta no es esa. O sea, porque mire, usted cancela y le queda 2 sobre menos y factor de y más 2x, ¿sí? Y aquí queda y más 2x. Esto es lo que pasa, porque a veces cuando uno está en clase, los mismos estudiantes le dicen, profesor, falta un signo, pero aquí no hay nadie que me diga nada y vea. Esto que está acá se cancela. Entonces esto es menos, pero bueno, no es tan grave la cosa porque esto sería menos acá, ¿sí? Menos. Esto sería menos. Esto sería menos. Esto sería menos. Y esto sería menos. O sea, eso es todo el problema. Es que yo me acordaba que el factor integrante no era y cuadrado, sino 1 sobre y cuadrado. ¿Por qué? Porque, repito, el error estuvo en que el criterio para la... se divide por menos m en el criterio para la y y por n en el criterio para la x. Listo. Ahora sí vamos a ver si es verdad que funciona. ¿Y cómo sería? Bueno, entonces yo les dejo a ustedes el siguiente trabajo. Usted puede coger este factor integrante, multiplicarla y resolverla. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se nos agotó y el video pasó un rango que no permite. Entonces, nos vemos el día sábado. De pronto les envío unos ejercicios ahora más tarde para que ustedes vayan trabajando. Suerte con todos. Saludos.